Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 16 y 17 del libro de Génesis. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y posteriormente estaremos realizando algunos comentarios. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos». Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos». Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: «Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca». Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas?». Ella le respondió: «Huyo de la presencia de mi señora Sarai». «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad», le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: «Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud». El ángel del Señor le dijo además: «Has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos». Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: «Tú eres un Dios que ve», porque dijo: «Estoy todavía con vida después de ver a Dios». Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él: «En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». Dijo además Dios a Abraham: «Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones,
Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado, el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Bien, hemos lecturado los capítulos 16 y 17 y ahora vamos a hacer un pequeño comentario respecto a estos dos capítulos. Bien, en el capítulo 16 inicia mostrándonos como protagonista a Sarai. Sarai, que era la mujer de Abraham, dice, no le había dado a luz hijo alguno, ¿no? Sarai quiso de una forma impaciente cumplir esa promesa que Dios había dado, pero por una iniciativa propia, usando a su sierva para querer cumplir esta promesa divina que Dios había entregado a Abraham. Y según la costumbre, los hijos entre la unión del marido y la sierva serían hijos o pertenecerían a la esposa principal. Ante la insistencia, Abraham cedió, y aquí viene el desenlace de los problemas familiares que se suscitarían por causa de esta impaciencia de parte de Sarai. Vemos que al concebir, ¿sí?, dice, Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos aquí un problema. Agar trata con desprecio a Sarai. Y esto pues es algo que empieza a generar un problema, y por esto ella más tarde sería apartada de la familia de bendición por el desprecio a Sara. Sarai responsabiliza de esto a Abraham. Sin embargo, Abraham deja que Sarai sea quien actúe, que ella sea quien decida, y Sarai termina tratando mal a Agar
y finalmente Agar huye. Entonces, en esta huida de Agar, ella tiene un encuentro y el ángel del Señor, menciona aquí en este pasaje, el ángel del Señor es considerado muchas veces una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición visible o una manifestación visible de Dios hacia los hombres. En este caso particular menciona la Escritura que el ángel del Señor encuentra a Agar, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que en medio de esta situación el Señor busca a Agar. Y es más, no solamente eso, sino que le da una promesa. Entonces, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Es la palabra que el Señor le da. Y dice que ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios aquí? Es que se vuelva y que se someta a la autoridad de Sarai, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que finalmente Dios va a tener misericordia de ella, ¿sí? Esta misericordia que se revela hacia Agar cuando ella está en medio del desierto, ella está perdida, pero sin embargo la misericordia de Dios, su gracia la alcanza y finalmente le da una promesa, incluso que de ella saldría una descendencia también. Entonces, en medio de Agar estar perdida en el desierto, sí, tiene allí un encuentro de parte de Dios, ¿sí? Aparece esta teofanía como lo hemos mencionado, y es así como el Señor incluso le pone un nombre, le dice, darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Sí? Entonces vemos aquí el impacto que tuvo Agar en este encuentro. Verso 13, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios, ¿no? Por eso, bajo estos pasajes que acabo de leer, podemos interpretar de que esta teofanía probablemente sería Dios mismo, ya que es lo que ella está mencionando, ¿no? Estoy todavía con vida después de ver a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual muchos consideran de que no es un ángel, sino que es una teofanía en el cual sería una aparición visible de Dios, ¿sí? Y esto habría que diferenciar porque en muchos casos el ángel del Señor es una teofanía, ¿sí? Que se utiliza o donde Dios mismo, esto lo vamos a ver quizás un poquito más cuando veamos Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ahí vamos a verlo de una forma diferenciada, digamos, de lo que acabo de mencionar. Bien. Entonces, el Señor le promete a Agar, ¿sí? Promete que habría una descendencia de parte de Ismael, pero no sería la simiente prometida, ¿sí? De Ismael no vendría la simiente prometida. No es ahí, sino que Dios tenía un plan y un pacto ya establecido y Dios cumpliría, ¿no? Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y el capítulo 17 ingresa dándonos la edad de Abraham, ¿sí? Y la edad de Abraham era 99 años, ¿sí? 99 años era la edad de Abraham. El Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí Dios muestra su omnipotencia, Él es el Todopoderoso, ¿sí? Y diciéndole a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera, ¿no? Una vez más, el Señor dándole la promesa a Abraham, a lo cual Abraham va a suceder algo interesante, ¿no? El nombre de Abraham va a ser cambiado, versículo 5, no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Qué significa esto? Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitud de naciones, padre de muchas naciones, ¿sí? Es lo que significaría Abraham. Entonces Abraham pasa de ser
padre enaltecido a ser padre de muchas naciones, ¿no? Un detalle más aquí es de que el verso 6 menciona que de él saldrán naciones y le dice, y de ti saldrán reyes, ¿no? De ti saldrán reyes. Qué interesante, el Señor está anunciando, está dando una promesa a Abraham, ¿no? Que ahora ya no es Abraham, sino ahora es Abraham. Le está dando una promesa que de él saldrían reyes, y efectivamente vamos a ver que de la descendencia de Abraham vamos a tener, por ejemplo, a David, vamos a tener a Salomón, pero lo más importante es que tendremos de esa descendencia en la carne de Abraham, tendríamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor establece, ¿no? Una vez más recuerda ese pacto y le da algunas indicaciones específicas a Abraham como señal de este pacto, ¿no? Y esa señal vendría a ser la circuncisión, ¿sí? La circuncisión, que viene a ser la consagración del órgano procreador del varón como una señal, ¿no? Porque no hay que ignorar también de que a través de toda la escritura esto no era suficiente, ¿no? El Señor lo va a recordar más tarde en su misma palabra, que no es solamente una señal física, sino que Dios lo que siempre ha querido es de que sea el corazón el que esté consagrado, el que esté circuncidado, ¿no? No solamente la circuncisión en la carne sería suficiente, sino que hay que circuncidar el corazón, ¿no? Ese sería el mensaje también para nosotros. Pero la señal del pacto aquí es la circuncisión. Entonces Abraham tendría que cumplir esto que el Señor le está ordenando, el Señor le está mandando a hacer como señal de este pacto, ¿no? Entonces todos los que estarían circuncidados formarían parte de la comunidad del pacto, de este pacto que Dios ha hecho con Abraham. Y aquel que no participaría de esta circuncisión, versículo 14 dice, pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Entonces, aquella persona que no participa de la circuncisión sería cortado, ¿sí? Sería cortado porque ha quebrantado el pacto del Señor. Entonces, para corresponder a la comunidad del pacto que el Señor habría hecho con los descendientes en la carne de Abraham, sería la circuncisión. Bien, pero no queda ahí, sino que en el versículo 15 el Señor nos muestra aquí a través de su palabra que no solamente la promesa va con Abraham. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando lecturamos la escritura y muchos críticos mencionan de que ciertamente la Biblia pues solamente habla de hombres, y efectivamente vamos a ver bastante lo predominante, ¿no?, de la parte de los varones, pero sin embargo existen casos muy específicos e interesantes que, a pesar de la época, del contexto histórico que pudiera haber, la Biblia marca un hito muy importante al mencionar específicamente algunas mujeres, como por ejemplo el caso de Eva, que es un caso muy específico en el principio, pero también vamos a encontrar aquí el caso de Saraí. El caso de Saraí, al nosotros lecturar esta parte de este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que el pacto de Dios, si bien es cierto, estaba puesto con Abraham, pero la promesa de Dios no venía solo para Abraham, sino que la promesa, Saraí, estaba también siendo parte de esa promesa, que había una promesa con Saraí, ¿no? Y eso lo hemos visto ya en los capítulos anteriores, cuando vimos de que el Señor guarda a Saraí, ¿no?, cuando está ante el faraón egipcio, ¿no?, como Dios la protege, Dios la guarda, ¿no? Porque si la promesa solamente hubiese sido con Abraham, entonces pues no hubiese sido necesario, digamos, guardar a Saraí, sino que Abraham hubiese podido tener un hijo con cualquier otra persona. O en este caso, que ya Abraham tuvo un hijo con Agar, pues se hubiese cumplido de esa manera la promesa. Pero no, Dios tenía establecido que la promesa, ¿sí?, Isaac sería el hijo de la promesa y vendría de Abraham y de Saraí. Entonces Saraí sí
es allí una pieza clave, importante, dentro de esta promesa, ¿no? Entonces aquí empezamos a entender un poquito por qué el Señor, ¿no? Guarda a Sarai, ¿sí? Guarda a Sarai, y por qué la Escritura toma ese espacio para hablar de Sarai, ¿no? Cuando Faraón la tomó porque era una mujer muy bella, y sin embargo Dios la guardó, Dios la protegió. No, y no es la única ocasión, aquí también menciona a Sarai, y el día de mañana vamos a seguir hablando de Sarai, porque la Escritura habla de Sarai, ¿no? Que ya a partir de este momento ya no sería Sarai, sino que sería llamada Sara, ¿sí? De ser mi princesa, que significa Sarai, sería princesa nada más, ¿sí? Este pronombre posesivo, limitante de ser mi princesa, ya pasaría a ser la princesa, ¿no? Porque de ella efectivamente vendría pues un linaje de reyes. Y eso es lo que podríamos ver aquí, ¿no? A Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, sino que Sara será su nombre, ¿no? Qué interesante. Entonces, Sara está en escena dentro de de esta promesa, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Señor tiene, esto lo vamos a ver quizá más adelante, porque la Biblia, cuando refiere un nombre propio de alguien, es porque juega un papel, un rol importante dentro de toda esta promesa, de todo esta promesa que Dios había dado, de esta simiente que vendría, ¿sí? Es porque juega un rol muy, muy importante. Entonces, Sarai no debe pasar desapercibido, porque efectivamente, entonces Sara sería parte de esta promesa, ¿sí? Dice, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. O sea, específicamente el Señor tiene un plan con Abraham, pero también con Sara, ¿correcto? Entonces, eso no lo debemos ignorar, debemos tenerlo claro. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ante todo esto, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham se ríe en su interior y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo, y a Sara que tiene 90 concebirá. Entonces Abraham se ríe de esto, y en ese momento es donde él va tener la respuesta, digamos, de Dios, cuando él dice, bueno, entonces es Ismael, ¿no? Que Ismael haya esa gracia, que Ismael viva delante de ti. Pero Dios le responde que no. ¿Por qué? Porque Dios tenía ya una promesa, y específicamente vuelve a repetir ahí el nombre de Sara y dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Qué interesante, ¿no? Entonces aquí la promesa está bien clara, que está dada para Sara también, y tendrían un hijo, y el nombre de este hijo se llamaría Isaac, como para que Abraham lo recuerde, ya que Isaac significa risa o se rió. Entonces obviamente Abraham no olvidaría, ¿no?, aquella risa que él tuvo en ese momento, diciendo, wow, o sea, un hombre de 100 años, ¿cómo va a poder procrear? Y una mujer de 90, ¿no? Sin embargo, eso quedaría ahí marcado, digamos, con el nombre de Isaac, ¿sí? Bien, entonces Sara le daría un hijo. El Señor, eso es lo que le responde: el pacto perpetuo para su descendencia sería con Isaac, ¿sí? Entonces no sería por Ismael, sino sería por Isaac, y a través de Isaac el pacto se continuaría, el pacto estaría establecido a través de Isaac. Entonces esto nos va dando una luz ya, porque como habíamos mencionado anteriormente, ya esta promesa de la simiente se va dando ya una luz, un camino de esta descendencia. Entonces ya se tomó a Abraham, pero ahora ya hay una promesa de Abraham, que ya Abraham tiene un hijo, Ismael, pero no sería la promesa a través de Ismael, sino sería la promesa a través de Isaac, porque la promesa va con Abraham, pero en esta promesa está incluida Sara, ¿correcto? Entonces, finalmente, el Señor termina de hablar, asciende, ¿y qué es lo que sucede? Que Abraham, dice, tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día
le circuncidó. Aquel mismo día le circuncidó. Entonces, el mismo día que Dios había ordenado esto a Abraham, el mismo día él actúa y el mismo día los circuncida, ¿no? Entonces él e Ismael serían circuncidados el mismo día, y no solamente ellos, sino toda su casa entera. ¿Esto qué demuestra? Demuestra la fe de Abraham en las promesas de Dios. Qué interesante. Entonces Abraham nos enseña un poco de cómo debemos de confiar en las promesas de Dios, y esta confianza fue inmediata. Esta fe fue producida en una obediencia de forma inmediata. El mismo día Abraham no esperó, sino que efectuó tal cual como el Señor había ordenado, de forma inmediata. Entonces, esto es lo que podríamos ver de una forma rápida y panorámica acerca de estos capítulos, ¿no? El día de mañana los esperamos. Que Dios los bendiga.